Ustedes me han oído escuchar muchas veces que una cosa es leer un texto y otra es escucharla. Y cuando estaba leyendo nuestro querido lector la primera lectura de Isaías y llegó a ¿Qué es ese ruido? Y llegó a una frase que decía, nuestra justicia es como trapos asquerosos. Tú pusiste un acento en eso de trapos asquerosos, que me llamó mucho la atención, como que le gustó lo del trapo asqueroso. Pero al final del texto, y no pusiste el mismo acento en el final del texto, dice, pero este trapo asqueroso es hechura de tus manos. ¿Qué cosa, Hay como un poco de esquizofrenia en ese texto de Isaías. Por un lado, nuestra justicia son trapos asquerosos y al final el autor nos recuerda de que somos barro en manos de este Dios que es un alfarero y nosotros somos hechuras de sus manos. Creo que quizás la vida espiritual es simplemente un viaje interior a descubrir que somos mucho más que trapos asquerosos, que somos hechuras de la mano de Dios. Que a veces hacemos cosas y decimos cosas, dejamos de hacer cosas que no nos hacen muy buena gente, pues tú y yo en el fondo seguimos siendo la creación original de Dios. Somos hechura de sus manos. Nunca se te olvide, aunque a veces te puedas sentir como trapo asqueroso, nunca se te olvide que eres hechura de las manos de Dios. Comenzamos el Adviento y es un caminar bellísimo. Comenzamos hoy un nuevo ciclo de lecturas. Hoy es el primer día del año para la iglesia realmente. Terminamos esta semana escuchando a San Mateo, fue el evangelista que nos acompañó en este año que terminó litúrgico y comienza a acompañarnos ya el resto del año, casi todos los domingos, el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos es un evangelio muy corto, gente, pero un evangelio que yo lo califico como hasta crudo, ¿no? Muy retante, es un evangelio sin adornos. Así que vamos a escuchar textos. ¿Hay alguien con una grabación puesta? Son ideas mías. Ya entendí. Es el aparatico para oír que está ahí. El Evangelio de San Mateo es crudo, lo vamos a escuchar como dije y muchas veces nos va a decir, wow, qué palabras tan fuertes es esta. Así que el Adviento lo empezamos a leer a través de este evangelista, Marcos. Miren, gente, ¿qué es el Adviento? Bueno, hay tanto escrito sobre este tiempo y escuchamos tantas cosas y yo escogí una para esta tarde. Que el Adviento es un tiempo para revisar el baúl de la esperanza. Vivimos etapas y momentos en la historia tan duros que el ser humano creo que puede empezar a sufrir de desesperanza. Y el Adviento es sacudir, limpiar, purificar el cansancio que quizás nuestra esperanza pueda tener en estos momentos. El Adviento, estas 4 domingos, 3 semanas de este año, es un tiempo realmente para renovar y fortalecer nuestra esperanza. Y creo que lo tenemos que hacer mirando 2 realidades. La primera es la personal de cada uno de nosotros y la colectiva. Preguntarnos a nivel personal, a nivel de vida, la tuya, la mía, de existencia, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos el nivel de nuestra capacidad de reír, de alegrarnos, de celebrar? ¿Cómo están nuestros afectos? Y preguntarnos en tu vida y en la mía, mirando nuestra realidad personal de cada uno, ¿cómo está la esperanza en estos diferentes contextos que podemos vivir? Las dificultades en la familia, las dificultades en el trabajo, las alegrías, las penas, las lágrimas. ¿Dónde está la esperanza en este momento en tu vida y en la mía personal?
Y también creo que en el contexto colectivo, en el contexto social que vivimos, mirando la realidad de nuestro mundo, nos dejamos vencer por la desesperanza, nos dejamos vencer por el miedo, nos dejamos vencer por la preocupación, la angustia, o somos capaces de ver todavía rayos de luz y rayos de bondad, y somos capaces todavía de creer en la bondad de Dios y en la bondad de los seres humanos en un momento tan duro y tan violento. Por lo tanto, al mirar el mundo, al mirar la sociedad, al mirar nuestras políticas, nuestras economías, creemos todavía en la bondad de Dios y creemos en la bondad todavía del ser humano. ¿Dónde está la esperanza cuando leemos el mundo hoy? Las palabras de Marcos, las palabras de Jesús en Marcos, el segundo contexto. La esperanza del cristiano es mucho más que un buen deseo, por maravilloso que sea ese deseo. Es mucho más que soñar con un mundo mejor y con una iglesia mejor y con un mundo más justo. La esperanza cristiana no es simplemente un deseo. La esperanza cristiana es eso que descubrimos que brota del interior de una forma misteriosa, que trasciende nuestro estado anímico, que trasciende nuestra negatividad o nuestra positividad. La esperanza cristiana realmente, al ser un fruto de Dios en nuestras vidas, es algo muy profundo y es algo muy misterioso. Es una experiencia que tiene su origen en la fe y en la palabra de Cristo Jesús. No sé si saben cuál es el símbolo que el artista cristiano, cuando quiere representar la esperanza, el pintor lo que utiliza. ¿Saben cuál es? Un ancla. El ancla es el símbolo en la iconografía cristiana desde el primer siglo. Lo descubrimos en las catacumbas, que cuando querían representar la esperanza, pintaban un ancla. Nos colocan, nos afirman en un terreno que puede ser bastante a veces gelatinoso, y ahí echamos el ancla y no dejamos que nada nos quite esa convicción profunda que brota del interior, no viene de afuera, de que Dios está y que nunca se ha ido, como yo decía al principio. Esa escucha de la palabra de Jesús, que produce en nosotros una convicción profunda, nos cambia la vida, gente. Nos cambia la vida profundamente. Así que vamos a ver hoy el texto de San Marcos, ya que es el compañero evangelista que nos va a caminar hasta el noviembre final del año que viene, del año 24. Hoy escuchamos el capítulo 13 y es en el versículo 5, que no lo leemos esta noche, empezamos a leer en el versículo 33. Marcos dice: miren, abran los ojos, para que nadie los engañe. Así comienza casi el capítulo 13 de San Mateo, y utiliza un verbo griego muy específico, blepo, que significa mirar, pero mirar utilizando la cabeza, utilizando la razón, utilizando el conocimiento, la inteligencia, para poder discernir qué es lo que estoy viendo, y utilizando la palabra de Marcos, para que nadie me engañe. Yo tengo que tener los ojos bien abiertos para poder leer la realidad que nos rodea a ti y a mí, utilizando la razón y utilizando la inteligencia. Y entonces discernir qué es lo que tú y yo estamos viendo en estos momentos, como dije, en nuestras vidas personales y en nuestras vidas colectivas. Así comienza el capítulo 13, con el verbo blepo, miren. Pero hoy en el Evangelio, en el versículo 33, Mateo no utiliza el verbo blepo, utiliza un verbo que le va a sonar al nombre propio, y es gregoreo, de donde viene el nombre Gregorio. Y el gregoreo significa, en el griego de Marcos, que ya que estuviste mirando y discerniendo con la inteligencia y la razón lo que estás viendo, ahora él dice: y despierta, vela, que significa básicamente que yo voy a responder de una forma activa, fuerte, personal, colectiva, consciente. Voy a responder a lo que he visto,
a lo que he discernido. Por lo tanto, esta combinación de estos dos verbos que parecen parecidos pero no lo son, es el Adviento. El Adviento es, gente, mirar la realidad, el contexto de lo que estamos viviendo personal y colectivamente, y ver entonces cómo lo discierno, cómo lo proceso, utilizando la razón y la inteligencia, ni la locura, ni el fanatismo, ni nada de eso, sino con la razón que Dios nos dio y la inteligencia que Dios nos dio. Y finalmente voy a despertar, voy a hacer algo con la realidad que me rodea. El Adviento jamás es una espera pasiva. ¿Qué cosa es una espera pasiva? Esa espera pasiva es esos momentos en la vida en que tú y yo cruzamos los brazos y decimos, bueno, voy a ver qué pasa. Nada de eso tiene que ver con el Adviento. El Adviento no tiene que ver con nada a ver lo que pasa. El Adviento es, he mirado, he utilizado mi razón, mi inteligencia, y ahora voy a responder. Pero voy a responder desde la fe, gente. No voy a responder ni con violencia, no voy a responder con locuras, voy a responder desde la fe. Una fe que es la experiencia de que Dios es amor, de que Dios es vida, de que Dios se ha encarnado en nuestra historia, que vino y se quedó, como decía el Padre Pepe, que Dios vino y se quedó porque nunca se volvió a ir, y porque sé que Dios está presente en tu vida y en la mía, que se hizo humano en la persona de Jesús y que nos sigue alentando segundo a segundo con la fuerza de su Espíritu. Entonces yo voy a despertar y voy a responder. Aquí está la cuestión, Cada uno tiene que descubrir su respuesta. Cada uno tiene que descubrir cómo va a responder a lo que ha mirado Plepo y a lo que ha despertado Gregoria. Son dos movimientos diferentes, pero que son necesarios ambos. Porque si no respondemos, si no despertamos, si no velamos, nuestro Adviento y nuestra vida es una vida totalmente pasiva. He visto, he discernido y me cruzo de brazos, entonces a ver qué pasa. Y en el peor de los casos creo que incluso llegamos a decir que hagan otros porque ya yo me cansé. El Adviento, gente, es mirar y despertar. Creemos, y esto es parte fundamental de la fe, que este Dios que vino y viene y se ha quedado, en un momento final de la historia recogerá todo este mundo maravilloso, roto e imperfecto, el mundo de los trapos asquerosos y el mundo que es también al mismo tiempo imagen de Dios y creación de Dios, y lo llevará a su plenitud, y el reino de Dios será pleno, y el Adviento es esperar ese momento en, como dice el mismo profeta Isaías, ya no habrá llanto, ni lágrimas, ni luto, ni tristeza. Eso es el Adviento. Mientras tanto, Jesús hoy, en el primer domingo del Adviento, con las palabras del Evangelio de San Marcos, te dice a ti y a mí, abre los ojos, mira bien, usa la inteligencia, y nos lanza esa frasecita, es para que nadie te engañe. Y después, Gregorio, despierta y haz algo, responde, para que nuestro mundo se acerque un poquito más a esa plenitud que Jesús llamó reino de Dios. Creo que si comenzamos con este deseo en el corazón de limpiar, purificar, renovar y fortalecer la esperanza, mirando con claridad y con inteligencia todo lo que pasa en mi vida personal y colectiva, y si comenzamos diciéndole a Dios, pues voy a hacer algo, voy a despertar, y voy a poner mi granito de arena, creo que vamos a tener un Adviento maravilloso. No es una espera pasiva, es una espera profundamente activa, mirando y respondiendo. Vamos a encender la primera vela del Adviento y vamos a pedir yo al encenderla en el silencio, y después Mario cantará una antífona. Vamos a pedir en silencio al encender esta vela dos cosas.
Vamos a pedir en esta semana la gracia de contemplar con los ojos de Dios y la gracia de responder con el corazón de Dios. Mirar con los ojos de Dios y responder con el corazón de Dios.